2018 dejó un registro de 33 millones de delitos y una alta percepción de inseguridad, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. En conferencia de prensa junto con integrantes del Gabinete de Seguridad que presentaron un informe, Durazo Montaño explicó que en 2018 el 79% de los mexicanos dijo vivir con miedo. La distribución porcentual sobre los temas que generan mayor preocupación en la población está obviamente la inseguridad, es el primero. Después el desempleo, aumento a precios, salud, pobreza, corrupción, falta de castigo a delincuentes, educación, narcotráfico y escasez de agua. También dio a conocer que en ese año el registro de víctimas alcanzó los 25 millones y que Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua son las entidades del país que registran el 41% de los delitos. Y reportó que a la fecha, cerca de 2,000 cuentas bancarias han sido bloqueadas por tener nexos con el narcotráfico. Cuentas de personas bloqueadas que ascienden a 5,182 millones de pesos y 47 millones de dólares. En la historia de combate al narcotráfico no registran ustedes que se les haya confiscado un solo bien o que se haya congelado una cuenta. Durante su participación, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que del 1 de diciembre al 23 de agosto del presente año se han encontrado 352 sitios de inhumación, 594 fosas clandestinas y 706 cuerpos exhumados, de los cuales únicamente 206 han sido identificados. Este es un trabajo que no se venía desarrollando y hay que reconocer el trabajo que han desempeñado algunas de las entidades federativas, particularmente aquí en el caso de Colima y de Jalisco, junto con Chihuahua, que tienen los porcentajes más altos de identificación, y de los 206 cuerpos identificados han sido entregados ya a sus familiares 122. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional reveló que actualmente en 16 entidades federativas se combate el robo de combustible con cerca de 7,000 efectivos. Añadió que actualmente la Guardia Nacional opera en 150 coordinaciones regionales con más de 70,000 elementos, pero que el objetivo es tener presencia en 266 coordinaciones con más de 140,000 elementos del nuevo cuerpo de seguridad. Eric Pinto, 21 Noticias.